Señora Giacamán, ¿está bien entonces que los estados tomen decisiones sobre un organismo que protege a la sociedad civil, que es la que finalmente lleva las demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, ahí entramos en uno de los puntos principales de la discusión, que tiene que ver con la independencia y autonomía de la Comisión. El canciller de Ecuador hoy día dijo que el sistema interamericano había sido creado por los gobiernos, por los estados, y que por lo tanto respondía a los estados. Yo vengo llegando de ahí de la OEA, y la verdad es que es una visión que no la compartimos desde la sociedad civil y desde muchos estados, porque como decía bien el profesor en Venezuela, el sistema interamericano fue creado para las víctimas. Y eso es algo que también se destacó ahí, el embajador, el canciller de Uruguay lo destacó. Y las víctimas, hay que ponerse en los zapatos de las víctimas, decía él, y son los individuos los que tienen que verse beneficiados por la comisión. Entonces, el tema de la autonomía es un tema muy delicado y en general esta discusión entera está atravesada por ese debate, el debate de si la comisión va a ser más autónoma o menos autónoma con estas reformas que se están planteando. Señora Laura Gil, ¿estas reformas limitan la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues depende cuáles son aprobadas hoy, pero vamos en sentido a que se limite. Lo que a mí me gustaría destacar, Jason, es que esto no es un problema aislado, esto es sintomático de una iniciativa de países del ALBA de reemplazar mecanismos construidos a lo largo de 60 años de sudar un multilateralismo, de sudar la construcción de este multilateralismo para destruirlo, justamente por su independencia y autonomía. Estos países que hoy atacan a la CIDH están hablando ya de mecanismos alternativos en UNASUR, por ejemplo. El tema de las misiones de observación electoral ya se está haciendo desde UNASUR. Aquí hay un proyecto político que es un proyecto de destrucción de la OEA. Y permítame decirle algo, Jason, yo creo que lo que tiene para mostrar la OEA es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si lo acaban, ahí sí la OEA pasará a la irrelevancia. Pues una de las reformas que discutió la cumbre de cancilleres de la OEA este viernes afectaba la Relatoría para la Libertad de Expresión. El gobierno de Ecuador, que abandera las propuestas de reforma, pretende reducir la financiación del organismo, evitar que reciba recursos externos diferentes a los países firmantes del Pacto de San José y restarle protagonismo a sus pronunciamientos al incluir su informe anual en el informe general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sido un agudo crítico al gobierno de Rafael Correa y el tratamiento que le da a los medios de comunicación que son críticos de su gestión. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiesta su preocupación frente a declaraciones de funcionarios públicos que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales que hacen pública información crítica de las actuaciones del Estado. La Relatoría basa sus afirmaciones en declaraciones como estas del propio presidente Correa. Cojan esta prensa corrupta. Sicarios de tinta, tan absurdos y tan ridículos. Abrió su bocota, farsante. Palabras que parecen traducirse en el programa sabatino del presidente, Enlace Ciudadano, y con piezas como estas, en las que el gobierno cuestiona los mensajes del periodismo independiente. En este año el Ecuador deberá cumplir con 3 pagos pendientes por fallos de la comisión. 31.300.000 dólares costarán las sentencias. Esto es mentira. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha actuado frente a la situación de la libertad de expresión en Ecuador. Respaldó al diario El Universo cuando la justicia ecuatoriana sentenció al medio de comunicación y al periodista Emilio Palacio, ex columnista del diario, a pagar 40 millones de dólares en un caso de injuria y calumnia por la publicación de la columna No a las Mentiras. El artículo hace referencia a la supuesta orden que habría dado Correa para disparar contra un hospital tras la insurrección policial del 30 de septiembre de 2010. Entonces la comisión emitió medidas cautelares a favor de El Universo y el periodista Palacio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita al gobierno de Ecuador que suspenda de inmediato los efectos de la sentencia del 15 de febrero de 2012 a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión de los sentenciados.
Precisamente, uno de los puntos que más cuestiona el gobierno ecuatoriano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es que la comisión tenga la potestad de proferir medidas cautelares. Seguiremos luchando para hacer algo nuevo, mejor y nuestro. Felizmente ya existe UNASUR. Señora Laura Gil, la Relatoría para la Libertad de Expresión. Venezuela se ha declarado hoy en rebeldía, ha dicho que se trata de un sistema interamericano corrupto, pusilánime. Ecuador dice no voy a aprobar reformas tibias, justamente países que son cuestionados por tener amplios enfrentamientos contra la prensa independiente de su país. ¿No es coincidencial esto, como lo decía? No, obviamente que no es coincidencial. Esto es un proyecto político de debilitamiento. El discurso de la universalización de los fondos es porque saben perfectamente bien estos gobiernos que los países que son miembros del sistema interamericano no van a poder financiar todas las relatorías temáticas. Fíjense en la propuesta de los fondos, tienen que salir del fondo regular de la OEA. Eso debilita directamente la Relatoría de Libertad de Expresión, que es la que más fondos tiene. Además, las propuestas eran del estilo que la Relatoría no pudiera sacar un informe independiente, que el informe fuera escondido en el informe anual de la Comisión. Y así se han dado muchos debates que van dirigidos a debilitar el sistema. En Washington, señora Viviana Yacamán, países que son cuestionados por ser autoritarios, por ser antidemocráticos, están impulsando estas reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cree usted que debilitar la Relatoría para la Libertad de Expresión también constituye un atentado a la democracia? Absolutamente. La Relatoría de Libertad de Expresión ha hecho un esfuerzo enorme por sacar a relucir temas que son de gran importancia, que si no los habríamos conocido. Ha defendido a las víctimas, ha estado muy valiente en su voz clara respecto de los ataques contra la libertad de expresión y la prensa. Entonces, los ataques no son coincidentes, como decía la colega. Hay un proyecto que va detrás, hay una intención de debilitar a la relatoría. La relatoría tiene hoy día cerca de $1 millón de presupuesto que consigue de fondos externos, y las otras relatorías que están en manos también de los comisionados, es decir, un comisionado es relator y comisionado, tienen un financiamiento muchísimo inferior. Entonces, este tema del financiamiento va en directa dirección a minar el peso que está teniendo la Relatoría de Libertad de Expresión. Profesor Arrieta, usted que estuvo en la Organización de los Estados Americanos, ¿cómo podría interpretarse el hecho de que la declaración de la Relatoría para la Libertad de Expresión ya no sea una declaración independiente anual, sino que se sume al informe general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Esto le resta protagonismo? Bueno, esto es una muestra más de cómo se quiere hacer desaparecer la importancia del informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión. No hay democracia verdadera si no hay libertad de expresión. Si usted ve, y lo que decían las intervenciones anteriores, no es una mera coincidencia que los países que más agreden la libertad de expresión, los países que viven insultando y desacreditando la función del periodista, de la información, son los que están montados en esta campaña. ¿Qué es lo que quieren en el fondo? Que no se haya libertad de expresión. Es tan absurdo y es tan contradictorio esta postura que si usted ve, por ejemplo, el caso de Venezuela, ¿cuál es el mecanismo que tiene el Estado de acallar a los medios? Sí. No darle financiamiento, no entregarles propaganda, no entregarle noticias, impedirle el acceso a los medios de comunicación donde se están produciendo las noticias, no renovarle concesiones en contra de ellos, multarlo, sancionarlo. Entonces, ¿qué es eso? Y después le dice, no, es que el que tiene que financiar eso es el Estado. Pero si es el Estado el que no lo quiere financiar. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? No queremos que haya informes,
no queremos que haya investigación, no queremos que haya financiamiento para que se puedan decir las cosas. No queremos que haya un informe independiente que vaya dentro del informe general de la OEA. Esto es una burla más de estos estados. Vamos a hacer una pausa comercial en el programa de la noche. Ya regresamos para seguir debatiendo algunos casos puntuales en los cuales sociedad civil, ciudadanos se han visto beneficiados luego de poner sus demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.